exaltado, tu amor no se acaba. Una vez más. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Y en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Conmigo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Conmigo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Pues dale un grito de júbilo al Rey. Tenemos un Dios asombroso y poderoso, amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Demuéstranos lo que tú ves en los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Y ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Dile, Jesucristo eres el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Decláralo bien. Y Jesucristo eres. ¿Te puedes dar un grito de júbilo? Levantamos un clamor por sanidad y redención. Demuéstranos lo que tú ves en los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Decláralo. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Y Jesucristo hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Y hosana, y Jesucristo. Puedes danzar, Padre. Dale un grito de júbilo. Y le adoramos, Rey de Reyes. Tú eres poderoso y justo en poder y misericordia. Tú eres digno. Levanta tus manos, dile. Hosana, hosana, hosana al Rey. Puedes levantar tus manos y decirle con todas tus fuerzas. Hosana. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. A veces no entendemos tus planes y tus propósitos,
pero nuestra alma siempre clamará: Hosana, Hosana, Hosana. No importa lo que pase, te proclamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a decirle con todas tus fuerzas: Hosana, y Hosana, Hosana al Rey. Vamos pues a hacerlo más fuerte con todas tus fuerzas. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, y Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Dile bien fuerte: Jesucristo, Jesucristo eres Rey. Dile: tú eres Rey, tú eres Rey. Asombroso, infinito en misericordia, tú eres digno. Te adoramos, Jesús. El mundo busqué y no pudo llenar, y cada tesoro se cumplirá aquí en tu amor. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Puedes levantar tus manos y decirle: oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti sin miedo y sin reserva, y cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Yo no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vamos una vez más con todas tus fuerzas. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Te adoramos, Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida,
cambies culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los muertos. No, tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. No hay nada, Nada mejor, oh, no hay nada, tu amor. nada mejor, No hay nada mejor que tu amor. nada mejor que Y en tu infinita misericordia nos abrazas. Oh, no hay nada. nada mejor, Te adoramos, Dios. nada mejor, oh, Porque si ganamos, le adoramos. Y si perdemos, le seguimos adorando. Porque no se trata de lo que está haciendo por nosotros. Se trata de lo que ya hizo por nosotros. nada mejor, Así que todo lo ponemos en tus manos, Dios. Lo ponemos en tus manos. Yo sé que tú harás. Tú eres un Dios de milagros. Y tú lo harás. que mi Dios. Le puedes decir una vez más, no hay nada. Oh, no hay nada. Nada mejor, Oh, no hay nada. nada mejor, Oh, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Te adoramos, Dios. Tú lo harás. Mira, una última vez ahí en tu lugar. Decirle, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Una vez más. Y no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios, nada mejor que mi Dios. Ay, levanta tus manos en tu lugar y dile gracias, Dios, porque no hay nada mejor que tú. Porque no hay nada mejor que tu presencia, porque no hay nada mejor que estar rendido ante ti. ¿Por qué no haces ahí una pequeña oración y le dices, Padre, yo te doy gracias porque no hay nada que pueda llenar mi corazón? Si sientes algún vacío ahí, dile, Padre, yo sé que solamente tú puedes llenar ese vacío, que solo tú puedes llenar esa necesidad, que solo tú puedes llenar lo que falta en mi corazón, en mi vida, en mi empleo. Y es tiempo de decirle, yo te voy a adorar por lo que eres. Decirle gracias, Dios. Quiero levantar ante mis manos para
tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí y en mí y en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Vamos, levanta tus manos. y en lo que harás en mí. Dile con todas tus fuerzas. Y en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Vamos, eleva tu voz. Dile, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Asombroso Rey, hermoso Jesús. Hijo de Dios. Y una vez más con tu voz. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, hermoso Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe la gloria, recibe
su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia me acompañe donde quiera. Oh, te rodea, tu presencia me acompaña. va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida. Él te ama, 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 Dile. Hasta el fin del mundo, pero nosotros vamos a adorarle también hasta el fin del mundo. Vamos a estar de pie, vamos a estar presentes y decirle: yo estoy contigo, buscando tu presencia, que tu presencia me acompañe, que tu presencia me rodee, que vaya conmigo a donde quiera que yo vaya, a donde quiera que yo ande. Yo no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Él está contigo. Amén. Que así sea.
vez más tu presencia. Tu presencia me acompañe donde quiera. Yo no sé si tú lo puedes creer. Levanta tus manos y dile: te rodee, va contigo. Dile: tu presencia me acompañe donde quiera que tú vayas. Te rodee. Y una vez más, con todas tus fuerzas. Tu presencia me acompañe donde quiera. Te rodee, va contigo. Tu presencia me acompañe donde quiera que tú vayas. Te llene, te rodee, va contigo. Te acompañe donde quiera que tú vayas. Te llene, te rodee, va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada y salir. ¡Oh! ¡Alegría! Él te ama. Dile: Él te ama. Dile con todas tus fuerzas. Él me ama, porque Él te ha amado tanto que se entregó y se hizo humano. Ahora vamos a decir: Él me ama, Él me ama, Él me ama. Vamos a decir que escuche tu voz, a decir: Él me ama. Él me ama, Él me ama, Él me ama, Él me ama. Él me ama, 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 Él me ama. Una vez más, vamos a decir: Él me ama, Él me ama, Él me ama, Él me ama, Él me ama. Eres maravilloso, eres digno de toda gloria. Esta es la bendición sacerdotal, iglesia. Y dice que su presencia irá con nosotros todos los días, de día y de noche. Y cuando dices amén, está diciendo: está establecido, así será. Y esto es una promesa para los hijos de Dios. Así es de que si tú eres hijo de Dios, créelo, porque Él estará contigo de día y de noche. Amén. Bien, iglesia, pues, bueno, si le vas a dar una ofrenda de palmas, dásela con gusto. Queremos enviar un saludo a la ciudad de Pachuca, de ahí nos están viendo, al lugar de El Meche, Hidalgo, y la iglesia de Tula, bueno, pues también están siguiendo. Así es que queremos enviar un saludo a cada uno de ellos. Gracias por sintonizarnos, que Dios les bendiga, les prospere, y que la palabra que están escuchando sea una palabra
que vaya al corazón y que sobre todo pueda traer un fruto y fruto abundante. Así de que saludos a todos ustedes. Y bueno, pues hoy en este día, un día maravilloso para poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, quiero que vayamos a la palabra y hoy vamos a ver sobre la importancia de conocer la palabra. Y nuestra base bíblica está en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15. Y hay algo interesante que quiero decirles, iglesia. Yo espero que ustedes estén escuchando las cápsulas, pero en este mes de agosto, ¿qué se celebra, iglesia? A ver, ¿quién ha escuchado las cápsulas? Gracias a Dios, nadie. Bueno, pues entonces ni saben qué se celebra en este mes. ¿Mandé? Ah, sí saben, pero no por el pastor, ¿ah? Qué bárbaros, que Dios los perdone y yo también. Bueno, vamos a ver entonces, voy a tener que resumirles todas las cápsulas para ver si aprenden algo de lo que dice la Escritura. Y la Biblia, o este mes es el mes de la Biblia, y miren, la Biblia, escúchenme bien, o la obra bíblica se establece oficialmente en México en el año de 1878, con la misión de traducir, producir y distribuir Biblias en el lenguaje que las personas puedan entender, al precio más accesible y en formatos adecuados para que puedan interactuar con ella en forma directa. A ver, ¿cuántos traen su Biblia? Levanten la mano los que traen su Biblia. Bueno, levanten su Biblia. Pues aunque sea su celular, levántenlo. Quiero ver que traen Biblias. ¿Sí? Ok. Miren, en 1918, cuando todavía no había celulares, los misioneros y pastores de México instituyeron el último domingo de agosto como el Día de la Biblia, con el propósito de motivar a los cristianos a valorar su disponibilidad, promover su lectura y difusión. Sin embargo, décadas después, se extendió esta iniciativa para usar todo el mes de agosto como el mes de la Biblia. Cuando yo era niño, todavía me acuerdo que celebraban el Día de la Biblia el último domingo de agosto. No recuerdo en qué fecha o en qué década se haya cambiado al mes de la Biblia, pero el mes de la Biblia, o se ha determinado este mes así, para poder resaltar y que ustedes y yo podamos reconocer el esfuerzo de hombres y mujeres que tuvieron que traducir la Biblia al español, y no solamente al español, sino a muchos dialectos, a hoy conocidos como lenguas, ¿verdad? En donde está traducida al otomí, al maya y a no sé a qué tantos idiomas que hay en el mundo. Y bueno, pues esto es algo interesante. Entonces, hoy quiero hablar sobre la importancia de conocer la palabra. Y nuestra base, decíamos, está en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y qué interesante es que esta primera y segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo la escribe precisamente a Timoteo. Pero me llama la atención que dentro de lo que es estas dos cartas, sobre todo la segunda carta, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, desde pequeño tú has conocido la Escritura, tú sabes lo que dice la Biblia, y estas te han ayudado y te han hecho sabio para que tú puedas tener la salvación en Cristo Jesús. Ahora, esta carta de Timoteo, la segunda estamos hablando, menciona algunos personajes que me llaman mucho la atención y que quiero resaltar. Hay otros, pero el tema es diferente. Así es que quiero resaltar sobre este tema, que es la importancia de conocer la Biblia. Y estos personajes encontramos, bueno, pues a Timoteo, que es a quien le es dirigida esta carta. También encontramos a Pablo, el apóstol, que se dirige a Timoteo como su hijo. Es decir, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo como un padre espiritual. Y también hace mención de su abuela Loida, quien
a quien Pablo la reconoce como una mujer que tiene una fe no fingida, es decir, tiene una fe real. La abuela Loida es la que ha conocido de Cristo años atrás, y ella ha sido fiel a Dios. Y luego habla de su madre Eunice, que aprendió a ser fiel en la fe que le transmitió a su hijo Timoteo. Entonces hablamos de 3 generaciones: la abuela, la mamá y el hijo. 3 generaciones donde la palabra de Dios está siendo dada, donde Dios se está manifestando, donde la fe como hijos de Dios se está transmitiendo, y que la tercera generación, aquí de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, es que el Timoteo es un hombre que abraza la fe con tanto amor, con tanta fidelidad, que el apóstol Pablo se da cuenta, no porque él solamente lo vea, sino miren lo que dice Hechos capítulo 16 versos del 1 al 3. Dice: después, está hablando del apóstol Pablo, después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, es decir, de Eunice, pero dice de padre griego. O sea, su papá no conocía de Dios, o al menos así da a entender esto, de padre griego. Verso 2 dice: y daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Timoteo. Daban buen testimonio de Timoteo los hermanos, es decir, la iglesia que estaba en Listra y en Iconio. Así es de que, amada iglesia, si alguien se refiere a ti como hermano, no te ofendas, porque la Biblia nos dice que tú y yo somos hermanos. La Biblia no menciona que eres señor y señora, eso lo dice el señor Smith. Pero aquí la Biblia nos enseña que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos hijos de un mismo Padre, y como hijos de un mismo Padre somos hermanos. Aunque usted no lo crea, aunque no se lo hayan enseñado así, usted y yo somos hermanos en Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo la Biblia, por eso dice: y daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, es decir, la iglesia. Verso 3 dice: quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Es decir, por causa de que Timoteo tenía sangre griega, no era 100% judío, él entonces no estaba obligado a ser circuncidado. Los que han venido los martes ya hablamos de la circuncisión. Y entonces la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, para evitar que los judíos dijeran: hey, ¿por qué él está hablando del evangelio si él ni siquiera es judío? Entonces, para que, escuche bien, un extranjero tomara la nacionalidad judía, tenía que ser circuncidado. Por eso es que Pablo dice: a ver, Timoteo, necesito que tú vayas conmigo, necesito que tú estés conmigo, eres un buen chico, conoces de Dios, has sido instruido por tu abuela y por tu madre en la fe de Cristo. No tengo nada que pueda yo decir: tú no puedes venir, tú estás listo para el ministerio. Pero hay un problema: eres extranjero, mitad judío, mitad extranjero. Así es de que, para que no tengamos problemas cuando vayamos a hablarle a los judíos del amor de Jesús, tienes que ser circuncidado, obedeciendo la ley. ¿Está comprendiendo la palabra? Diga conmigo, hombres: gracias a Dios. Hombres, nada más oí mujeres. Hombres, gracias a Dios, ya no estamos bajo la ley. Así es de que ser hijo de Dios, no me necesitan pasar por cuchillo. Dale gloria a Dios, hombre. Y algunos temerosos todavía: ¿qué va a decir el pastor? Bueno, vénganse los viernes, a propósito, está bien bueno. Pero eso me dijeron, yo no pude estar. Bien, pero entonces quiero ir de lleno a lo que es el tema. Ya vimos los personajes: Timoteo, Pablo, Loida y Eunice. Pero el tema de la carta, el tema de esta carta, es que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el don que está en mí. Mira, ve lo que dice
Ahí mismo en la carta de Timoteo, no te salgas, ahí vamos a estarnos moviendo en Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora pongan mucha atención. Un ministro o un hijo de Dios, alguien que ha sido llamado para el servicio, puede imponer manos sobre alguien y de esa manera, pongan mucha atención, no es que yo le pase lo que yo tengo, no, sino Dios a cada uno nos ha dado algo. ¿Sí? Digan conmigo, Dios a mí me ha dado un don. Entonces yo tengo que, diga conmigo, yo tengo que identificarlo para poderlo ministrar. ¿Sí? Entonces hablamos de los dones de sanidad, de milagros, el don de lenguas, el don de fe, el don de interpretación de lenguas, ¿sí? De discernimientos de espíritu. Entonces estamos hablando de los dones y el apóstol Pablo le dice, hey Timoteo, aviva el fuego del don que te fue dado a través de la imposición de mis manos. El apóstol Pablo podía orar y decir o identificar el don de Timoteo y decirle, Timoteo, tú tienes este don, impongo manos y activa el don que Timoteo tenía. Por eso le dice, el don ya ha sido activado, Timoteo, ahora lo que tú tienes que hacer es ejercitarlo. ¿Sí van conmigo? Entonces, si a ti algún día te ha dicho algún pastor, algún ministro te ha dicho que tienes un don, ejercítalo. Quiero preguntarles, ¿algunos de ustedes les han dicho que ya tienen un don? ¿Sí? Levanten la mano los que dicen que ya tienen un don. O ya les dijeron, ok, entonces ejercita ese don. El que te hayan dado, ejercítalo. Y si tú no lo tienes, ora a Dios y dile, Señor, dime cuál es el don que tengo porque quiero ejercitarlo. Y entonces ustedes podrán ejercitar el don que tienen. Ahora, pongan mucha atención. Los dones que Dios nos da no son para que nosotros nos sintamos grandes, sino el don que Dios nos da es para ejercitarlo y para que el reino de los cielos se establezca en esta tierra, y no es para gloria de nosotros, es para gloria de Dios. ¿Sí? ¿Queda muy claro eso? Entonces no es, ay, es que yo tengo este don y Dios hace todo esto. No, Dios lo hace. Escúchame bien. Y la Biblia dice que si tú no quieres hacerlo, pues aún las piedras lo van a hacer. Entonces es mejor que tú te pongas las pilas y lo hagas. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que está en ti. Luego, en el verso 8 de ese mismo capítulo le dice, da testimonio de nuestra salvación. Entonces, verso 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hey Timoteo, sí, aviva el don, pero el don no es solamente para que lo avives y lo ejercites en la iglesia, porque es bien fácil aquí ejercitar los dones, ¿sí o no? Es bien fácil aquí orar por alguien, es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque todos esperan que oremos, pero la Biblia dice que tienes que dar testimonio. ¿En dónde? Allá afuera. Allá tienes que orar, allá tienes que hablar de Cristo, allá tienes que dar un buen testimonio y que la gente cuando te vea diga, wow, este amigo antes era de lo peor y ahora no sé qué le hicieron, pero ha cambiado. ¿Sabes? Eso es dar testimonio. Claro, también das testimonio cuando te portas mal, pero eso se llama mal testimonio. Y entonces vacunas a mucha gente para que no quiera conocer de Dios. Y la Biblia dice que tengas mucho cuidado, porque es mejor que te ates una piedra de molino y te eches al agua. Wow, eso dice la Biblia. ¿Sí? Si no lo crees, léela. Ahora, entonces, dar testimonio de nuestra salvación. Si Jesús ya te salvó, si tú ya eres hijo de Dios, y si tú te dices ser mi hermano, entonces da el testimonio como hermano, como hijo de Dios. ¿Sí? ¿Van conmigo? Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Aviva el don, pero también da un buen testimonio. No importa, mira a Timoteo, a mí ya me metieron a la cárcel por dar testimonio. No importa que a ti también te metan a la cárcel, da testimonio. No importa.
También encontramos que el apóstol Pablo le dice que debemos de soportar todo por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Mira, capítulo 2, versos 9 al 10 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. O sea, Pablo estaba en la cárcel, pero en la de alta seguridad. Ahí lo habían metido a la cárcel como un malhechor. Su pecado, predicar a Cristo. Su pecado, dar testimonio de ser hijo de Dios. Y entonces Pablo dice, en el cual sufro penalidades. Bueno, el verso 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y esto es interesante, porque varias de las cartas que el apóstol Pablo escribió, las escribió en la cárcel. Así es de que asómbrate. Él estaba preso como el peor de los malhechores, y ahí él escribía, y le escribió a Timoteo: Timoteo, aviva el don que hay en ti, el que fue impuesto por mis manos, avívalo. Timoteo, da testimonio de que eres un hijo de Dios. Timoteo, no importa que te metan a la cárcel. Mira, yo estoy en la cárcel por esa razón, por hablar de mi Cristo, por hablar del evangelio de Dios. No importa, Timoteo, tú sigue hablando de lo que Dios ha hecho contigo. No te detengas, Timoteo. Wow, esto es tremendo, iglesia. Y sigue diciendo, verso 10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Iglesia, debemos de dar testimonio y debemos de hablar de Cristo por amor a todos los que están allá afuera perdidos, que van rumbo al infierno. Por amor a ellos. Pastor, pero me van a ver feo. No importa. A Pablo no lo vieron feo, lo metieron a la cárcel. Pastor, pero me van a ofender. No importa. A Jesús le arrancaron las barbas y lo crucificaron. Por amor a todos ellos y a nosotros. ¿Sabes? Alguien pudo hablar de las buenas nuevas de salvación. Y hoy por eso tú y yo estamos en este lugar adorando a Dios. Y por último también encontramos dentro del tema de la carta, encontramos que el apóstol Pablo le dice: Timoteo, preséntate ante Dios. ¿Pero de qué manera? El verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Wow, es tremendo. O sea, que todo lo que tú hagas, la forma en la que tú vives, sea aprobada. Y la palabra diligente significa también de manera inteligente. Preséntate ante Dios de una manera inteligente, que seas aprobado delante de Dios. Sigue diciendo: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto me llama mucho la atención. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, que cuando tú le hablas a alguien, a tu vecino, le hablas a tu hermano de sangre, o le hablas a tus padres, o a tus hijos, o a tus cuñados, a cualquier familiar o amigo, que tú le hablas y le dices: hey, no está bien que digas mentiras, y tú dices mentiras. ¿Sabes lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Verso 15 dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando tú vas y amonestas a alguien, ten cuidado de no estar cometiendo el mismo pecado. Es decir, tú no puedes llegar y decirle a alguien que no diga una mentira si tú eres mentiroso. No puedes llegar y decirle a alguien que no sea chismoso si tú eres chismoso. No puedes llegar y decirle a alguien que no le guste robar si tú robas. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le dice: Timoteo, ten cuidado de presentarte ante Dios de una manera inteligente.
Que no cuando utilices la palabra de verdad, el que está contigo te diga, hey, a ver, espérame, tú dices que yo no haga esto y tú sí lo haces, entonces ¿dónde está tu Dios que me estás predicando? Digan, ay, a lo mejor no podemos decir amén, pero esto es lo que la Biblia nos enseña, y este es el tema de la carta del apóstol Pablo. Por eso es que Pablo empieza en el verso tema o en el verso que base que tomamos, es que le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, fíjate bien, el exhorto. Entonces ya vimos los personajes, ya vimos el tema, ahora vamos a ver el exhorto. Y el exhorto dice, capítulo 3, verso del 1 al 8. Dice, ten cuidado de los tiempos peligrosos. Y cuando habla de los tiempos peligrosos se refiere a los últimos días antes del regreso de Jesucristo. Y la Biblia es interesante porque el apóstol Pablo, esta carta fue escrita por ahí del año 70 después de Cristo. ¿Sí? O sea, hace casi 2000 años fue escrita esta carta. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado por los tiempos que vienen, porque en los postreros tiempos la maldad se va a multiplicar. Las cosas se van a poner bien difíciles. Y yo creo que para aquel tiempo en la iglesia primitiva las cosas se pusieron difíciles, porque hubo muchos que tuvieron que dar su vida para no negar a Cristo. Y todos aquellos hombres y mujeres fueron señalados como brujos, fueron señalados como herejes, fueron señalados como lo peor de la sociedad, y su condena por amar a Jesucristo, por amar a Dios, por predicar la palabra, por predicar el evangelio, su condena fue morir en la hoguera o morir en el circo romano devorado por las fieras. Esa fue su condena. Entonces el apóstol Pablo no estaba hablando algo que estuviera fuera de la realidad, sino estaba diciendo las cosas tal como eran. Y luego el apóstol Pablo en el verso 8, a ver, déjenme ver cuál es el verso. Verso 11 creo que es. Tres. Sí, en el verso 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Se está refiriendo, aquí si ustedes se van a la escritura, se está refiriendo cuando Dios le dijo a Moisés que fuera con Faraón para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. La Biblia dice que entonces Moisés llegó ante Faraón y le dijo, Dios dice que deje salir al pueblo de Israel. Y Faraón le dijo, ¿y quién es tu Dios? ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, cuando te pregunten quién soy, les vas a decir, yo soy? Y entonces él le dijo, yo soy, dice que lo dejes ir. Y Faraón dijo, ¿y cómo te voy a creer a ti? Y entonces Moisés le dice a Aarón, suelta la vara. Y soltó la vara. Y la Biblia dice que Faraón mandó a traer a sus magos y hechiceros, por eso habla de Janes y de Jambres, mandó traer a sus magos y hechiceros y soltaron sus varas y se volvieron serpientes. Pero dice la Biblia que la vara de Aarón se comió las serpientes de los magos y de los hechiceros. Pero luego volvió a decirle Moisés que lo hiciera, y la Biblia dice que le dijo Moisés a Aarón, Aarón, señala hacia donde están las aguas. Y con la vara empezó a señalar, y dice la Biblia que todas las aguas se volvieron sangre. ¿Y qué creen que hicieron los magos y los hechiceros? Hicieron lo mismo. Hicieron que las aguas se convirtieran en sangre.
Y la Biblia dice que pasaron días. ¿Sabes? 3 plagas, los magos y los hechiceros hicieron lo mismo que Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios permite eso? Porque el enemigo, el diablo, ponme mucha atención, a través de sus brujos y hechiceros, hoy en día sigue imitando el poder de Dios. Y esto es para que tú tengas presente eso, para que cuando vayas con el brujo, con el hechicero, con el espiritista y vas y le pides que te diga algo, hey, Janes y Jambres siguen actuando en este tiempo y te hacen creer que es Dios, te hacen creer que es palabra de Dios. Pero la Biblia nos enseña que los magos y los hechiceros tendrán también su parte en el lago de fuego y azufre que arde de día y de noche. Entonces el exhorto es: ten cuidado de los últimos tiempos. La maldad se está multiplicando. Hoy en día vivimos un tiempo difícil, iglesia, muy difícil. Enfermedades que antes no había, hoy están. Lo que antes la moral decía que no se tenía que hacer, hoy la moral dice que sí se haga. Cuando antes tú y yo teníamos autoridad sobre nuestros hijos, hoy las autoridades dicen que tú no tienes autoridad sobre ellos, que ellos definen y deciden qué es lo que son, qué es lo que quieren ser. Pero que no sea para mantenerlos, porque ellos no quieren mantenerlos. Cuando las cosas que les convienen es así, dicen: esto no puedes hacerlo. Y la palabra de Dios dice: y que desde la niñez has aprendido las escrituras. Y qué importante es que tú y yo podamos enseñarles a nuestros hijos las escrituras, la palabra de Dios. ¿Sabes? La Biblia nos enseña, en el verso 12, nos habla de persecución, capítulo 3. Verso 11 dice: persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Así es de que, mi hermano, mi hermana, si te persiguen, no te preocupes, vas por el buen camino, por el camino que Dios ha trazado. Ay, pastor, es que me ven feo en el trabajo porque les digo que soy cristiano. ¿Y cuál es el problema? La Biblia lo dice. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no lees la Biblia. Por eso piensas que están actuando en contra tuya. Pero la Biblia es muy clara. Hoy en día, iglesia, al menos en estos lugares, no hay persecución. No la hay. Aunque tú digas: pastores, ¿qué me hacen? No hay persecución. Ahora quiero decirte algo. Quiero decirte esto y quiero que tengas presente lo siguiente. Me llama la atención que dice que la abuelita Loida es la causante de que Timoteo conozca las escrituras. Eso dice la escritura. Ahora quiero decirles, yo conocí de las escrituras por la causa de mi abuelo. Él era cristiano. Mi madre no era cristiana, pero él siempre le estuvo hablando y diciéndole. Y ella me contaba y decía: cuando tu abuelo decía vamos a la iglesia, yo me hacía la dormida, no quería ir. Y yo tenía mi santo de mi devoción y le decía: no, nunca te voy a dejar, nunca te voy a dejar. Pero sabes, cuando ella tuvo que salir de Pachuca y se fue a México, la palabra había sido sembrada. Y cuando ella llegó a la Ciudad de México, sintió la necesidad de buscar una iglesia cristiana y anduvo buscando las iglesias hasta que encontró una donde ella aceptó a Jesús como su Salvador personal. Y entonces, cuando yo nací, me llevaron y me presentaron a la iglesia.
por causa de un abuelo que predicó el evangelio de Jesucristo. Fue un abuelo. ¿Y sabes? Mi madre, y aquí está Jaciel, él es testigo. Desde que yo tengo uso de razón, mi madre todas las noches se levantaba a orar y oraba por cada uno de sus hijos. Y como fueron añadiéndose las nueras y los yernos, oraba por nombre por cada uno de sus nueras y de sus yernos. Y como fueron naciendo los nietos, oraba por cada uno de sus nietos. Y cuando llegaron los bisnietos, oraba por los bisnietos. Se aventaba de 2 a 3 horas orando. 3 de la mañana, 3:30 de la mañana hasta las 5 de la mañana, orando por cada uno de sus nietos, de sus hijos, de sus nueras, de sus yernos y de sus bisnietos. Cuando una abuela se levanta a orar, cuando una abuela se pone las pilas y empieza a pedir por su descendencia, Dios no la va a defraudar, no la va a dejar. Y te puedo decir, lo mismo sucedió con mi esposa. Su abuelo es el que empezó y conoció de Cristo, se iba a predicar. Iglesia, a mí me asombra cuando ustedes caminan poquito para llegar aquí a este lugar. Ay, pastor, es que está tan lejos, no puedo ir, pastor, no tengo que irme. ¿Saben? Mi suegro, no era mi suegro, el abuelo de mi esposa, caminaba desde Pachuca hasta un lugar que se llama el Huasca y se aventaba por lo menos una noche o un día caminando, predicando la palabra del Señor. Se iba 8 días o no sé cuántos días, se iba caminando, iba predicando hasta que llegaba a aquel lugar, predicaba la palabra y se regresaba predicando, caminando, predicando la palabra de Dios. Resultado, varios familiares de mi esposa, pastores, porque un abuelo tuvo la fe, le creyó a Dios y sembró la palabra, y sus nietos, su descendencia es bendición. La palabra de Dios es viva y eficaz, iglesia, no es una mentira. Y bueno, esa herencia viene. Mi abuelo ya no vive. Él ya no supo que yo era pastor. Él ya no supo que mi hermano el mayor es pastor. Él ya no lo supo. Pero ¿qué crees? La descendencia sigue. Y ahora mi hijo preparándose para ser pastor. Mi nieto ya bautizado y sirviendo en la iglesia. Mis sobrinos sirviendo en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hubo un abuelo que le creyó a Dios. Como dice la escritura, Loida le creyó a Dios y ella le enseñó las escrituras a su hija y a su nieto. Yo quiero preguntarte, ¿tú quieres la bendición de Dios? ¿Tú quieres la bendición de Dios para tus próximas generaciones? Y yo estoy seguro que algunos de ustedes también tienen esa bendición de que su papá o su abuelo conoció de Dios. Pero si no fue esa la bendición, si esa no fue tu bendición y tú apenas eres la primera generación que estás conociendo de Dios, hey, ponte las pilas y empieza a meterte con Dios y pídele a Dios por tus próximas generaciones, por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos, por tus tataranietos, por toda la descendencia antes de que Cristo venga por su iglesia. Y te lo aseguro, porque esta es la palabra de Dios y porque yo soy testimonio que cuando un abuelo se pone a orar, cuando un padre se pone a orar, entonces Dios bendice. Y eso es lo que dice la escritura. Por eso está la bendición sacerdotal. Y la bendición sacerdotal dice hasta 1000 generaciones. Y cuando la Biblia habla de 1000 generaciones, wow, es algo que son muchísimos años. Muchísimos años. Multiplica 1000 por 40. 40,000 años. Esa es la bendición que Dios tiene de mi persona hacia abajo. En 40,000 años, ¿cuánta descendencia vas a tener? Si es que Dios nos presta la vida. Bueno, ni la vas a ver.
palabra de Dios, iglesia. Por eso es que esto es lo importante de conocer la palabra de Dios. A veces nosotros parece que jugamos a la iglesia y venimos a la iglesia como que si fuera un club social, y si no venimos no pasa nada. Sí pasa, y sabes, está pasando en la eternidad, porque cuando tú buscas de Dios estás moviendo la eternidad, estás poniendo un lugar de tu familia en la eternidad. Pero si tú crees que las cosas son simples y sencillas y no pasa nada, sí puede pasar, y mucho. Yo soy resultado de la oración de un abuelo, de una madre. Mis hijos son resultados de la oración. Hasta donde yo sé, mi abuelo es el primero que conoció de Cristo, y de ahí vienen las generaciones conociendo de Dios, pastores, pastoras, siervos de Dios. La pregunta es, a lo mejor tú te has puesto a pensar y has dicho: ay, qué bendición la del pastor, él nació en un hogar cristiano. Sí, pero sabes, así como mi abuelo conoció un día de Cristo, tú hoy estás conociendo de Cristo, y hoy, en este día, tú puedes mover la eternidad para tus generaciones, pero esto es a través de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Iglesia, tú y yo tenemos que entenderlo. El apóstol Pablo reconoce la instrucción de una abuela, de Loida, para enseñarle a su hija Eunice. Y la Biblia nos enseña que no vivían ya en Israel, eran extranjeras, y en aquel lugar ella, Loida, guardó la fe. Yo quiero pensar que Loida salió huyendo. Quizás se la llevaron huyendo porque había persecución y llegó hasta ese lugar, pero allá no cesó de hablar la palabra de Dios. A donde ella llegó, predicó de la palabra de Dios, le enseñó a su hija. Cuando su hija se casó con un griego que seguramente no conocía de la palabra de Dios, nunca se intimidó y nunca dijo: ya se perdió. Ella siguió orando, siguió orando, siguió orando, y cuando nació Timoteo le enseñó la palabra de Dios. Le dijo: Timoteo, si tú te tomas de la mano de Dios, Dios va a ser contigo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Timoteo, las cosas terrenales se van a acabar, pero en la eternidad yo quiero verte, y tú tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Y cuando Loida empezó a hablar y a decirle a Timoteo, la Biblia dice que los hermanos de Listra y de Derbe daban testimonio de que Timoteo era un hijo de Dios. Y la Biblia menciona que Timoteo era un joven, era un adolescente, pero él daba testimonio de ser hijo de Dios. Así es de que, mi amada iglesia, en este día, aprovechando que es el día o el mes de la Biblia, y que ayer fue el día de los abuelos, dije: hay que matar 2 pájaros de un solo tiro. Conoce la palabra de Dios. Abuelo, abuela, ponte las pilas y empieza a orar por tu descendencia. Papás, no te vayas navegando: al fin mi papá va a orar para que mis hijos sean bendecidos. Ponte las pilas, porque el diablo, la Biblia dice, anda como león rugiente, buscando a quien se va a devorar. Es decir, la Biblia es clara y dice: buscando a ver a quién se lleva al infierno con él. Para que te quede claro, no es solamente el jugar. La Biblia es clara, iglesia, y tú y yo debemos de ponernos las pilas. Si tú y yo no le predicamos a nuestros hijos, y no les predicamos con el testimonio, y no les predicamos hablando la palabra de Dios, y no los exhortamos con la palabra de Dios, la eternidad de tu descendencia es la muerte eterna. Y yo no sé si tú quieras eso para tus hijos. Yo no sé si tú quieras eso para tus lindos nietos, que dices que tanto los amas y que no quieres que nadie te los toque. Es más, ya iba a decir algo que les iba a doler, se los voy a decir. Es más, eres de los abuelos metiches que no quieren que sus hijos los críen, y quieres criarlos a tu propia conveniencia, pero no puedes mover la eternidad para que ellos estén con Cristo.
Pero sí te metes en la vida de ellos. Si quieres que ellos hagan lo que tú dices, el papá dice no, tú dices sí, aunque sabes que está mal. Hey, ponte las pilas y di sí para que tus hijos, tus nietos se vayan con Cristo por la eternidad. Porque si no, lo vas a lamentar cuando veas a tus hijos perdidos, cuando veas a tus nietos perdidos en drogas, en vicios, adulterando, fornicando. Te vas a lamentar. Entonces vas a decir, es que no sé qué hice. Más bien dicho, ¿qué no hiciste? Y lo que no hiciste fue ponerte a cuentas con Dios y ser un intercesor, una intercesora por tu descendencia. Yo quiero decirte, y te lo digo con humildad, mi esposa y yo oramos por nuestros nietos, oramos por nuestros hijos. Y sabes, estoy orando por los nietos que Dios me va a dar a través de Isaí y de Jaciel. Yo ya estoy orando por los hijos de Jaciel, para que Dios los tenga y los cuide, para que esos nietos puedan ser siervos de Dios y puedan amar a Dios. Yo ya estoy orando por esos nietos y ya estoy orando por mis bisnietos, porque mi nieto ya está grandecito, ya mi hija y mi yerno en unos breves años va a oler a suegro. Así es de que también tengo que orar por mis bisnietos, ¿sí? Yo no sé, tú estás perdiendo el tiempo, a lo mejor estás pensando, pastor, voy a orar por mis hijos cuando ya tengan 15, 16 años. No, Uriel, ya tienes que orar por ese hijo. Es más, ya te tardaste un año. Chocho, tienes que orar por esos niños. Cada uno de ustedes, Emanuel, no nada más por ella, por los que vienen. Tienes que estar orando. Y los que están en edad casadera y que dicen ya me voy a casar, empieza a orar por tus hijos, para que Dios los bendiga, para que ellos puedan conocer el amor de Dios. Y si no lo has hecho en este tiempo y te has pasado la vida navegando nada más, hey, es tiempo de que te pongas las pilas. Papá, abuelos, pongámonos las pilas y que nuestros hijos, así como dice la Escritura, desde la niñez conozcan las sagradas Escrituras, que conozcan que Jesucristo es su Salvador. Qué bueno sería que los niños a los 5, a los 6, a los 7 años pudieran decir, yo ya acepté a Jesús como mi Salvador personal, Jesús vive en mi corazón. Wow. Quiero invitarte que te pongas de pie. Muchachos, ayúdenme por favor. Yo no sé si esta palabra te está incomodando. Amigo que me escuchas a través de las redes sociales, preocúpate por ti, pero preocúpate por tu descendencia. Y empieza a hacer algo. Empieza a hacerle guerra al reino de las tinieblas, para que tu descendencia pueda ser luz y testimonio del Evangelio de Jesucristo. Si hay alguien aquí que diga, algún abuelo, algún papá o mamá, que diga, yo necesito que ore por mí, pastor, porque la verdad me la he pasado durmiendo y mis hijos pues sí vienen a la iglesia, los que vienen y los que no vienen, ¿dónde están? ¿Dónde está la promesa? ¿Por qué no la tomas el día de hoy? Y entonces empieza a luchar por tu descendencia. Quiero invitarte, si quieres pasar, puedes hacerlo, y si quieres quedarte en tu lugar, también. Pero esta es la palabra de Dios, la importancia de conocer la palabra de Dios. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubra. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos
Empieza a adorar al Rey. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Quiero pedirte tú que pasaste. Y si tú te quedaste en tu lugar y quieres hacer esta oración, hazla conmigo. Y conmigo, Padre Celestial, en esta hora yo vengo a ti en el nombre de Jesús y quiero pedirte que me perdones porque no he sido la persona que ha estado intercediendo por mi descendencia, sino que he dejado que el enemigo me haga creer que todo está bien. Pero hoy me he dado cuenta que desde los tiempos del apóstol Pablo, él ya lo había dicho, que iban a venir tiempos difíciles. Pero gracias, Padre, porque me enseñas que hubo una mujer, una abuela, que se preocupó en hablar de tu palabra, que se preocupó en que su hija te conociera, en que su nieto te conociera. Y Padre, en esta hora yo quiero pedirte que me perdones porque no he hecho lo correcto, pero de hoy en adelante quiero pedirte para que me ayudes y me fortalezcas, porque estaré orando por mi descendencia, por mis hijos que no son salvos, por mis nietos que no son salvos, Padre, pero de hoy en adelante estaré intercediendo por ellos, para que ellos puedan tener la salvación y ellos puedan tener el conocimiento de las Escrituras, que las Escrituras es una palabra fiel y digna de ser escuchada. Padre, que ellos puedan aprender que si nosotros nos arrepentimos, entonces Él es fiel y digno para perdonarnos. Padre, en esta hora, Señor, quiero hacer un compromiso contigo para orar por mi descendencia, por mis hijos, por mis nueras, por mis yernos, por mis nietos, por mis bisnietos. Padre, para que cuando ellos tengan uso de razón, ellos puedan reconocerte como su Salvador personal. Señor, que puedan adquirir la sabiduría que viene de ti, no la sabiduría humana,
sino la sabiduría de lo alto, para que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que tú aceptas, lo que te agrada y lo que te desagrada. Padre, porque así como yo quiero estar, Señor, en las mansiones celestiales, también quiero que mis hijos puedan estar en las mansiones celestiales, adorándote y exaltándote. Y hoy he entendido que es un compromiso que yo debo de hacer, de orar por ellos, para que ellos en su tiempo y en su momento puedan tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Sí, Señor. Te adoramos, Rey. Y te exaltamos, Padre. Porque está establecido, Señor, que la bendición tuya seguirá a nuestras generaciones. Gracias, Padre, porque tú cuidarás de nosotros de mañana y de noche, todos los días. Padre, gracias. Gracias, amado mío. Gracias, Padre. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey? Quiero despedir a la gente que nos está siguiendo por las redes sociales. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximo martes 8 de la noche, domingo 10 de la mañana. Bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrás quedó, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy,